Entonces aquí hay un pequeño resumen de cuáles son los lugares anatómicos, el ángulo de inyección y el calibre de la aguja dependiendo de la vacuna que vayamos a utilizar. Hay vacunas que se administran por vía intradérmica, realmente solo una, la de la BCG. Hay otras que se administran por vía subcutánea, se dan en la región del brazo, y hay otras que se van a poner en vía intramuscular, que pueden llegar a ser en el músculo o si no, en el muslo o si no en el brazo. Para la vacuna intradérmica, que es la de la BCG, la que nos deja a nosotros esa marquita, vamos a utilizar un ángulo de 15 grados y vamos a utilizar una aguja preferiblemente de 26. La subcutánea, podemos utilizar cualquier región del brazo, preferiblemente, y se pone debajo del tejido subcutáneo con un ángulo de 45 y una aguja de 25. La intramuscular, eso va a depender si el niño ya camina o no camina, o si es un adulto, que también se pueden poner en adultos. Si el niño no camina, vamos a ponerlo directamente en el muslo, en el vasto externo, y si el niño ya camina, vamos a ponerlo en el brazo. Lo mismo para el adulto, va a ir en el brazo. Todas, como son intramusculares, entran en un ángulo de 90 grados y utilizamos en los niños una aguja 23 y en el adulto una aguja 22. Estas cosas no es que no sean importantes, sino que ustedes se las van a leer y las van a entender con más calma. No creo que sea necesario que yo las explique, para eso está la guía. Ellas vienen para qué sirve cada una o contra qué nos protege cada una. Cuando les dije la DPT, mire, difteria, tosferina y tétanos, viene con qué viene cada una. Pentavalente trae, además de la DPT o de difteria, tosferina y tétanos, también me protege contra todas las enfermedades producidas por influenza tipo B y también por hepatitis B. Y ahí dice si tienen alguna contraindicación, si de pronto llegara a pasar algo con ellas, es bueno que se lo lean y lo tengan pues muy en cuenta. Y hay varios cuadritos y se trató de hacer de la mejor manera para que les quedara muy claro. Ya más adelante está exactamente el cuadro de vacunación, que es el que realmente, digamos, nos interesa. Y este cuadro de vacunación me permite a mí tener un esquema claro de lo que voy a hacer. ¿Cómo se lo van a aprender? Porque esto sí se lo tienen que aprender, son los auxiliares de enfermería quienes van a estar frente a frente con las personas que son vacunadas y necesitan tener todo el tiempo claro el esquema de vacunación. Y son quienes manejan vacunación en todos los puntos. El jefe es el único, es quien coordina los puntos grandes, pero quienes vacunan y se tienen que aprender todos son los auxiliares. Entonces yo les hice muy organizadamente una columna donde tienen la edad a la que hay que ponerlo, que gracias a las tecnologías y a la cancioncita de al nacer y cuando cumple los 2 meses, al cumplir 4, 6, 7 meses, esa canción nos ha permitido que las edades las tengan claras. El problema es aprenderse los biológicos, o sea, la vacuna contra qué me previene, y encima de todo la dosis, si se la es la primera dosis, la segunda, o es un refuerzo, y por otro lado la vía que debo utilizar para ese tipo de vacunas y la aguja. ¿Cómo creo yo que es mucho más fácil aprendérselas? No de forma horizontal, sino de manera vertical. Pienso yo, o si no, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, como les parezca mejor. Entonces vamos a tener como dos maneras. La primera manera es simplemente aprenderse que en la edad del recién nacido solo se aplican dos, una y dos, BCG y hepatitis B, que ambas, las del recién nacido, son de dosis única. Entonces aquí no hay pierde, dosis única. Que la BCG es la única que se aplica de forma intradérmica, no hay ninguna más, y es la única que será utilizada la aguja 26 para ello.
Las cantidades de la intradérmica son cantidades muy pequeñas, muy chiquitas. Entonces solamente 0,05 o como mucho 0,1. Eso depende del laboratorio, porque el laboratorio va a decir aplique tanto o aplique tanto. Y enfermedad que me previene, meningitis tuberculosa o tuberculosis meningia, como quieran llamarla. La de la hepatitis B es una única dosis y se hace de manera intramuscular con aguja 23 con una cantidad de 0,5 y me protege contra hepatitis B. ¿Cómo aprendérmela más fácil? Todas, empezar a encontrar cosas en común. Intramuscular, 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 en fin. Todas las intramusculares son muertas, para que lo tengan en cuenta. Todas las muertas van a ser intramusculares. Por ende, todas las intramusculares muertas se van a aplicar con aguja número 23. Ahí ya tienen una parte ganada. Por otro lado, todas las intramusculares muertas van a tener 0,5 de cantidad. Esto hay que aprendérselo y tratar de cogerle amor y poder entenderlo de una forma mejor, porque realmente el parcial de pediatría o de cuidado a los niños, como lo quieran llamar, es única y exclusivamente vacunación. Tener clarísimo el esquema de vacunación y saber hacer la escala de control de crecimiento y desarrollo. Entonces, no siendo más, ahí les dejo para que lo tengan muy claro. Las edades, tienen ustedes las edades a un lado, las que se van a aplicar en cada edad, si es la primera dosis, la segunda, si es intramuscular o si por el contrario es por vía oral. Por vía oral pues no va inyección, lo tienen en cuenta, y dependiendo pues también de cómo sea, pues van a ser en centímetros o en gotas. Por otro lado, pues aquí lo más importante es la enfermedad contra la que me protege, porque ustedes no solamente vacunan por chuzar, sino que deben dar educación a la mamita y darle a explicar por qué es necesario y es tan importante que lo haya llevado al niño o a la niña a vacunación. Como cuando les dije de la escala y del crecimiento y desarrollo, lo que más debemos tener en cuenta es hacer sentir bien a la persona para que vuelva. Felicitarla por haber llegado, felicitarla por tener en cuenta la salud de su hijo y darle a entender que lo que estamos haciendo es por el bien del niño, no buscamos el bien para nosotros. Bueno, si tienen otra duda, pues me van comentando ya después del video. Y por último, algo que sí tiene que quedarles muy claro es que existen vacunas que son multidosis y otras que son unidosis, y que unas son líquidas y otras son liofilizadas, o sea, para preparar. Entonces aquí les tengo dividido entre liofilizadas y líquidas, también dividido entre ellas las unidosis y las multidosis. Unidosis significa que las voy a utilizar una sola vez y lo desecho, y multidosis es que de ahí podrían llegar a salir más dosis, o puedo vacunar con ese mismo frasquito a varios niños. En cuanto a las líquidas, son más que las liofilizadas. Entonces, apréndanse las que son más poquitos y el resto, por descarte, son líquidas. Las liofilizadas son unidosis solamente triple viral y varicela, y multidosis solamente BCG y fiebre amarilla. 2 y 2. Y las demás todas van a ser líquidas. Luego ya ustedes deciden cuál es la multidosis y unidosis. Con esto hay una cuestión, que como sobre todo las multidosis, ellas se abren no solo para un niño, sino para varias, entonces hay que tener en cuenta cierto tipo de cosas. Por ejemplo, cuánto duran abiertas las vacunas según el tiempo que estén abiertas. Entonces aquí les voy a subrayar para que sepan dónde encontrarlo. Las vacunas líquidas multidosis en uso intramural, es decir, dentro de la institución, pueden durar hasta 28 días después de abiertas. Hasta 28 días después de abiertas, siempre y cuando estén en el hospital con la cadena de frío guardada. Si es de manera extramural, es decir, que voy a salir hacia otro lugar, la voy a llevar a los barrios, a las veredas, todo eso, solo puede ser utilizada hasta 7 días después de que se abra. Por eso las vacunas multidosis, tanto líquidas como liofilizadas,
se deben llenar con fecha y hora exacta del momento en el que se abrieron para tener exactitud del momento en el que ya dejan de funcionar. Y las vacunas que son multidosis liofilizadas, tanto intramurales como extramurales, no pueden llegar a pasar las que se reconstituyen, escúchenlo bien, más de 7 horas después de que se abrió esa vacuna. Ejemplo de este tipo de vacunas que no pueden pasar más de 6 horas, BCG y fiebre amarilla. La BCG se pierde muchísimo porque es muy difícil, sobre todo en los hospitales nivel 1 de los pueblos, que ese mismo día nazcan varios niños y que en 6 horas nazcan unos 6 niños, por ejemplo. Es muy difícil, a veces nace uno y eso, a veces nacerán dos el mismo día, pero ni siquiera con antelación de 6 horas, entonces se pierde mucho. Y de pronto es más factible en los hospitales grandes, como los hospitales de ciudades, donde esos hospitales pues sí me permiten a mí tener varios niños en el mismo día. Con un tiempo pues de 6 horas se podría dar por lo menos unos 3 niños o 4. Y la de la fiebre amarilla se busca siempre llamar a los niños como en las mismas etapas para que vayan y así entonces tratar de vacunar varios niños al mismo tiempo y no perder tanto esa vacuna. Ok, eso más o menos es todo con las vacunas. Si tienen alguna duda con respecto a la guía, pues me lo hacen saber.